tribunal, pues la decisión fue que el señor, pues, él dice en ese momento, me entero que soy el culpable. O sea, de verdad que ese señor, yo no sé si tiene hijos, si no tiene hijos, es un señor indolente, pero Hubo ya una sentencia hubo por una parte sentencia, del claro. tribunal. El tipo queda en la calle bajo presentación durante 18 meses, lo cual para mí eso no es justicia, porque yo me pregunto, y le pregunté a algunos funcionarios que en algún momento me atendieron en el Palacio Legislativo. O sea, como era mi hija, yo tengo que perdonar. Pero si hubiese sido la hija de un fiscal, de un juez, de una persona con poder, ¿qué hubiese pasado? La acusación hubiese quedado igual. Le entregan el vehículo al señor a los 10 días del accidente. O sea, yo creo que eso son, no conozco mucho de leyes, no soy abogado, pero son cosas injustas que uno ve, ¿no? O Del lado sea humano. que es como la crítica que siempre se le ha hecho a la justicia. Así De las es. personas sin recursos toca más difícil. Sí, inclusive yo estuve buscando el apoyo del Colegio de Abogados, toqué a muchas ¿Se lo dieron personas. en el colegio de abogados, le dieron el apoyo? No, no porque ellos trabajan de una manera muy diferente y yo no tengo los recursos económicos que son bastantes para poder hacer una acusación Qué o lamentable, una ¿no? investigación. Sí. Estuve buscando ayuda inclusive del señor gobernador. En un momento él tomaron mis datos, me dijeron yo lo llamo, ya han Para ese pasado. entonces está Freddy Bernal. Sí, el mismo señor Claro, gobernador, sí. él me atendió en un momento en la alcaldía, me dijo, sí señor, vi que le tocó el caso porque me di cuenta por medio de su rostro de que él se sintió, él me dijo, le dijo a alguien, tómale los datos para llamarlo, pero eso llegó hasta ahí. Entonces, ya uno pues, ya no, lastimosamente no va creyendo en la justicia del hombre. Sí, bueno, es hora de hacer el primer corte, ya venimos y en el siguiente segmento vamos a ver quién era Andrea Navas. A continuación, el resumen informativo de la Nación para el enlace radial informativo de Venezuela. Regionales. San Cristóbal celebra sus 465 años con doble jornada cultural en el Museo del Táchira. Plan de contingencia en Ayacucho, Estado Táchira, tras colapso de vertedero. Presidenta del Colegio de Profesores de Trujillo solicita investigación por casos de intoxicación en planteles educativos. Nacionales. Familiares de presos políticos protestan en Caracas contra la tortura psicológica en las cárceles. Alertan sobre un aumento de los trastornos mentales en Venezuela. Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra para la educación universitaria en Venezuela. Frontera. Decretan día sin carro y moto el próximo 22 de marzo en Cúcuta. Bote de aguas blancas en el barrio Andrés Bello de San Antonio del Táchira. Internacionales. La OTAN mantiene intensos debates sobre cómo abordar el bloqueo de Hormuz. Irán dice que su respuesta a ataques a infraestructuras energéticas aún no ha terminado. Deportes. 34 años después, el Táchira organiza los Juegos Nacionales de Abogados. Puede ampliar esta y otras informaciones a través de www.lanacionweb.com. Reportó para el enlace radial informativo de Venezuela, Anthony Chacón. Diario La Nación. Especial, muy especial. Estamos con Claudio Navas, el papá de Andrea Navas, quien muy lamentablemente murió en un accidente de tránsito y bueno, donde nunca han encontrado la justicia debida. ¿Quién era Andrea Navas, señor? Aparte de, por supuesto, ser su hija, su niña, al lado de otro niño que tiene. Pues mi hija era una persona muy apreciada y muy querida. Nos dimos cuenta en el momento del entierro del velorio, donde llegó cualquier cantidad de personas que yo no me imaginé, que no hubo acceso a la funeraria de la cantidad de gente que había.
Mi hija estudiaba contaduría pública en aula, iba en tercer semestre. Ella tenía un emprendimiento que era trabajar con cejas, con pestañas. Nosotros le ayudamos para que pudiera adquirir sus cositas para trabajar. Y para el momento del accidente, pues se encontraba trabajando en un almacén en el centro, que también trata de la línea cosmética. Ella en ese momento se encontraba trabajando ahí ese día, pues. Ella era una persona que irradiaba mucha luz, inclusive decía que había que sonreír aunque las cosas estuviesen mal. Y a pesar de todo, pues era un gran apoyo para mi esposa, para mí, en el área personal, en el área laboral. ¿La primera hija? Sí, la primera hija. Y en el caso de mi otro niño, pues, que ella fue como su segunda madre. ¿Quién más era ella? Pues ella era una muchacha que aunque no era la hija perfecta, como todos nosotros cometía errores, pero nosotros tratamos de encaminarla lo mejor posible, como familia sana que somos. Familia que no es que seamos una familia perfecta, pero tratamos de hacer las cosas mejor, ¿no? Un poquito mejor. Ella asistía con nosotros a una iglesia en la cual ella estuvo como maestra de niños en algún momento con mi esposa, y lo cual ella no tenía ningún vicio, ningún tipo de vicio. Ella no era una muchacha de fiesta, no era una muchacha de estar bebiendo, de fumar, porque ella se creó una familia sana, con buenos valores, con buenos principios, imperfectos como todo el mundo, pero... Y una pregunta quizá un poco difícil, ¿no? ¿Cómo es ese procedimiento y ese proceso desde la muerte de la hermosa muchacha que tuvo el accidente a este momento? O sea, ¿cómo han visto ustedes, cómo han sentido ustedes ese desarrollo del grupo familiar? Bueno, gracias a Dios, pues, la familia, mi familia, por mi parte y la de mi esposa, pues, tuvimos un gran apoyo, por supuesto, ¿no? Estos son momentos en los que unen más la familia. ¿Recibieron apoyo de quién? De toda mi familia, pues, todos estuvieron presentes, la familia directa de nosotros, mis hermanos, mis cuñados, por parte de mi esposa, pues, su familia, la suegra. Y ese es un momento donde lamentablemente tiene que suceder para a veces unir más las familias. El apoyo, pues, siempre fue incondicional y aún lo es, porque esto es un tema o esto es una situación que no fue que ya pasó, esto es algo que va a durar toda la vida y nosotros aprendemos a vivir el día a día. La ayuda de Dios ha sido muy importante, porque Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante, para continuar, ¿no? Porque no crea, hay personas que me dicen, yo me hubiese muerto, hay personas que me dicen, yo me hubiese quitado la vida, porque todas esas cosas llegan a nuestra mente en algún momento. Somos seres humanos, o sea, aquí nadie está más, nadie más grande que Dios. Nosotros somos seres humanos, fallamos y se vienen malos pensamientos. Pero siempre con ayuda de Dios para poder batallar con todo eso, agarrarnos de la fe y seguir caminando y, como dice la palabra, ¿no? Vivir el día a día. Eso es lo que nos ha ayudado. Dos recomendaciones. Una a las personas que manejan vehículos y la otra hacia aquellos procedimientos judiciales en forma general. Bueno, yo siempre he hecho los comentarios, ¿no? De responsables al volante, ¿no? Yo manejo vehículos y manejo moto y me he dado cuenta de la gran cantidad de cosas que suceden en la calle, porque nos hemos visto casi que afectados por conductores responsables tanto en moto como en carro. Pasan a una cierta velocidad, nada más donde yo trabajo pasan los carros a alta velocidad en contravía. Entonces, lastimosamente, Dios no permita que ellos nunca tengan que pasar por esto para que tomen conciencia. Porque ¿qué es lo que yo digo? Si va un conductor y se desgracia la vida de él, eso se lo buscó. El problema es cuando ocasiona un accidente de una persona inocente. Ese es el gran detalle, de que yo siempre he dicho, si la moto, el carro, se partió. ¿Y la recomendación a la parte judicial? Bueno, la parte judicial, pues, yo entiendo que el dueño muerto es el que lo llora, ¿no? Y que ellos tienen mucho trabajo. Pero sí que sean un poquito más rápidos, no podía decir, por el trabajo que tienen. Pero sí que tengan una mejor atención en cuanto a las víctimas. En cuanto a los procesos, pues, sean un poquito más claros. Y de verdad que haya una ley y una justicia correcta como la que debe ser. Porque son muchas las injusticias que se cometen, como en el caso de mi hija. Un señor que queda en libertad, a pesar de estar las pruebas, están los videos,
de que había cómo hacer una acusación que es libertad bajo presentación, y eso para mí no es justicia. Y como le dije yo en algún momento, en una entrevista que me hicieron aquí mismo, yo no estaba pidiendo venganza, sino justicia, que eso es algo que cualquier ser humano pediría, y creo que por ley me corresponde, o nos corresponde a todos. Señor Nava, ¿a qué hora fue el accidente y qué hacía su hija, hacia dónde se dirigía en ese momento cuando ocurrió el lamentable suceso? Eso sucedió el 16 de diciembre, más o menos a las 10:40 de la noche en Las Vegas de Táriba. Se podría decir que unos 2 kilómetros subiendo después del puente, ¿no? Una urbanización enfrente de una urbanización en la cual no recuerdo el nombre, y ella iba para su casa. Ella iba para su casa después de una jornada laboral. Porque además era la fecha, ella trabajaba parte cosmética, era Sí. el 16 de diciembre. Y ella iba con sus tacitas de la comida, con su sobrante del almuerzo, porque ella hacía su almuerzo y se lo bajaban en sus viandas, ¿no? Y en sus pertenencias consiguieron fue eso. No consiguieron más nada. Más nada, Más sí. nada. Y ella pues iba a su lugar de descanso porque ella horas antes estuvo con nosotros. Pues estuvo en casa de la suegra, se despidió de todos, inclusive no pude tener un contacto físico con ella, solamente la vi cuando salió porque iba apurada. Y lo último que recuerdo de ella cuando la vi con vida fue cuando salió con el suéter rojo que siempre cargaba. ¿Y qué pasó con el conductor de la moto? Él no, afortunadamente, no murió. Aunque él tiene un grado de responsabilidad, yo nunca se lo quité y siempre pedí que la justicia llegara como tenía que llegar, y a que tenía que llegarle nunca se cumplió. Ese muchacho fue al Ministerio Público porque fui yo quien le hice llegar la citación, o como se dice, ¿no? Ellos le llaman... El conductor de la moto. El conductor de la moto, donde iba mi hija, sí. Ellos le llaman una entrevista al Ministerio Público. Fui yo quien hice llegarle la entrevista a ese muchacho por allá en un sitio bastante lejano, porque los funcionarios que tenían que entregar esa diligencia no lo hicieron. Yo tuve que hacerlo yo mismo para que ese muchacho fuera, y fue casi que obligado porque él no quería ir. Inclusive yo le dije a la fiscal que llevó el caso, doctora, pero entonces siempre pues Pero era no un hubo conductor particular, una moto no, era su particular. novio. Era el novio de ella, la pareja de ella. Y el cual muchacho pues está con vida. Sí. Está con vida. Yo sé que él tiene un grado de responsabilidad también, pero nunca hicieron la presión, nunca hicieron la acusación que tenían que hacer. Y yo le dije al Ministerio Público, yo aquí velo es por la vida de mi hija. Y si alguien Claro. tiene que pagar, Claro. que pague el culpable. Si Y recordar muchacho está también que involucrado. ustedes todavía pueden inclusive hacer la petición de los derechos por mortem de la muchacha. O sea, hay una serie de derechos que todavía ustedes lo pueden reanimar. Sí, yo he estado claro en eso, aunque, como le dije, ya uno pierde la fe en la justicia del hombre. Pero Dios hará lo que tenga que hacer, doctor. En este momento, pues, nosotros no tenemos los recursos como costear unos gastos tan costosos, que sabemos que todo profesional trabaja porque se estudió, se preparó para eso y tienen que cobrar. Eso lo entiendo yo, como también sé que hay organizaciones que Bien, prestan el apoyo. independientemente de eso, a través de nuestro programa, pues estamos plenamente a la orden, específicamente agradeciendo también las atenciones aquí de Diario de la Nación. Cualquier acción judicial que ustedes puedan tomar a bien realizarla, con muchísimo gusto la vamos a realizar. Gracias, doctor. Gracias. Sí, bueno, llega el otro corte y venimos ya con el último segmento donde queremos hablar de la prevención. O más largo. Diario La Nación. Actualizamos el acontecer en las fronteras venezolanas. Desde La Nación, para el enlace radial informativo de Venezuela. En la ciudad de Boavista, capital del estado brasileño Roraima,
Decenas de camioneros protagonizaron una protesta este martes 18 de marzo de 2026 al bloquear el acceso a un puesto de control del sistema de vigilancia agropecuaria conocido como Vigiagro en la frontera con Venezuela. La acción fue tomada como medida de presión ante las demoras en la liberación de cargas destinadas principalmente al mercado venezolano. Los transportistas denuncian que los retrasos se han incrementado tras la decisión de centralizar los trámites en una división regional con sede en Manaos. De acuerdo con los manifestantes, la emisión de documentos clave como el certificado sanitario internacional y el certificado fitosanitario, indispensables para garantizar que los productos de origen animal y vegetal estén libres de enfermedades o plagas, pasó de tardar entre 2 y 5 días a plazos que podrían extenderse hasta 15 días. Dicen lo siguiente: nos quedamos con los camiones parados, expresó uno de los conductores al advertir que la situación afecta directamente sus ingresos, ya que el pago del flete se realiza únicamente tras la entrega de la mercancía. Mientras tanto, decenas de vehículos permanecen detenidos en las estaciones de servicio con cargamentos de productos como leche, mantequilla, aceite y azúcar, algunos de los cuales corren el riesgo de deteriorarse debido a la paralización. Los camioneros no descartan intensificar las protestas o incluso iniciar una huelga si no se agilizan los procesos. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil informó que se encuentra evaluando la situación para dar una respuesta en las próximas horas. Se mantiene en desarrollo esta información desde la frontera entre Brasil y Venezuela. Reportó para ustedes Carla Ávila Morillo para el Enlace Radial Informativo de Venezuela. Continuamos, estamos hablando con Claudio Navas, papá de Andrea Navas, quien lamentablemente murió el 16 de diciembre de 2022 en un accidente de tránsito. Es muy fácil decir este título, pero muy difícil la situación que se vive. Cuando ya han pasado sus 3 años, y usted nos lo dijo con días y casi que con minutos cuando comenzamos, ¿qué queda? ¿Qué queda en usted? O sea, ya nos ha hablado del proceso. La hija, la única hija hembra muerta, es duro decirlo, pero murió, y una familia, además que se han vinculado, ya existía por lo que nos ha dicho, pero se han refugiado mucho en Dios y en la oración, y eso creo que les da fortaleza. Pero ¿qué queda? ¿Qué le dice usted a la gente, sobre todo estos muchachos que a veces no entienden que un accidente de tránsito es una tragedia cuando hay una víctima? Es una tragedia para el victimario, pero muchísimo más para quien pierde un familiar. Sí, primeramente pues entendiendo el nivel en el que Dios nos tiene, pues primeramente nos queda darle gracias a Dios porque mi hija estuvo con nosotros 22 años. Conocimos un ser maravilloso, especial, único, que nunca lo vamos a conocer en ninguna otra persona. Queda un gran vacío en cada corazón, queda un gran vacío físico en la casa y queda un gran vacío físico en toda la familia, el cual no se puede cubrir con nada ni nadie lo va a cubrir. Solamente Dios es el que nos puede ayudar y cubre ese vacío que hay. Se aprende a vivir el día a día, pero también son traumas que quedan en el área, o traumas no, se diría que secuelas que quedan en nuestras vidas, porque no hay día en que no se recuerde un cumpleaños, en Navidad, en cualquier compartir. Un momento, una situación. Todo en una foto que aparezca, entonces eso pues a un momento donde uno se entristece porque es normal, es la realidad que vivimos cada día. Mi niño pues también fue tratado en un momento por una profesional en el tema de familia, igual mi esposa fue atendida por un psicólogo y uno como la cabeza del hogar, como sacerdote, uno trata de hacerse el duro, que no es fácil.
No es fácil. Para nada. No es fácil porque todos necesitamos ser atendidos, ¿no? Pero sí, queda un dolor, bueno, queda el vacío, y eso son cosas que solamente quien los vive los conoce, nadie más. Entonces, Y lo siente. Y lo siente, sí. Solamente antes pintamos la habitación, ya lo que nos queda es pintar la lápida del cementerio. Antes le ayudábamos en tantas cosas, ahora donde están sus restos, nos corresponde ahora ir a limpiar y arreglar, pues entonces nos cambia la vida en un 100%. Recomendaciones, bueno, hay que crear conciencia. Hay que crear conciencia y de repente el que va manejando no piensa en el daño emocional que va a causar en la familia. Y crear conciencia también ante los tribunales de justicia. Sí, también porque son muchos casos. Hace poco vimos un caso de unos muchachos que fallecieron en Tariba. Esas personas también quedan con su situación, con su dolor, con su 3 menores de problema. edad que también murieron por allá en Lobatera, en Muquena. Eso, y he conocido a mucha gente, inclusive a nivel nacional, que han sido víctimas de todas estas cosas, debido al caso de mi hija. Y me han escrito de otros estados y son situaciones que están en las mismas condiciones. Nunca hubo justicia. Lo más lamentable, ¿no? Qué triste. Señor Navas, a usted lo vemos siempre que opina y escribe cuando hay un accidente de tránsito en las redes sociales. Bueno, y que son bastante reseñados aquí, no solo por Diario La Nación, sino también por otras cuentas. ¿Usted se propuso eso o no? De como alertar cada vez que ve una situación que le hace recordar además lo que ha vivido. Sí, Omaira, por supuesto. O sea, uno ve esos accidentes y le trae en la memoria a uno todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que uno viene viviendo. Pero también ese mensaje es para que le llegue tanto al conductor como a las autoridades. A todos. Porque aquí, como le digo, primeramente le afecta a la familia. Pero si las autoridades no hacen un poco más de lo que están haciendo, o lo que pueden hacer en cuanto a que coloquen una ley que de verdad que se cumpla, pues, y no estamos hablando en temas de justicia, sino una ley que les anden duro, pues una persona que consiguen tomando o manejando bajo efectos del alcohol debe ir detenida, tienen que quitarle el vehículo porque tienen que, o sea, de ver una manera de que les duela, de que digan no lo voy a volver a hacer. Porque si el borracho se muere, se murió. Pero si el borracho mata a alguien, ¿cómo queda? La familia del muerto. Esas son las leyes en otros países que se respetan tanto, porque es que quien la viole, como está diciendo usted, quien tome licor determinada, bueno, no sé, 3 copas, más de 3 copas, y maneje, es tan fuerte la multa que no lo volverá a hacer. O sea, es eso, le quitan el carro, si ya va 12 le quitan la licencia, que la gente, bueno, designa el chofer cuando van a tomar, alguien que no tome para que maneje, porque las multas son bastante fuertes, son punitivas. O sea, no es solamente de palabras, sino es de hecho, y el bolsillo que es lo que más afecta. Sí, es la realidad. Aquí las leyes son muy débiles en cuanto a materia de tránsito. Eso lo conocemos todos. Pero aquí, lastimosamente, voy a decir algo que uno a veces quisiera no decir, pero solamente hay que pedirle a Dios que todos los hijos de las personas que están en temas de leyes, Dios los guarde y los bendiga, y no tengan que pasar ellos en ningún momento por esto. Porque, como le dije alguna vez a alguna persona que me entrevistó, si esto le llegara a pasar a un hijo de quién, no sé quién, entonces yo creo que ahí las leyes cambiaran. Pero lastimosamente que cuando nos pasan a nosotros, a uno más del pueblo, pues para ellos es un caso más, es un muerto más.